La columna cervical o cuello es una de las estructuras más importantes de toda la columna vertebral. Fíjate que a pesar de la delicadeza de la zona, que está constituida por 7 vértebras cervicales, es la parte más estrecha expuesta de toda nuestra columna vertebral. Y esta columna cervical es la que tiene mayor cantidad de movimiento, por lo tanto está más expuesta a las agresiones. Estas 7 vértebras, fíjate que son tan importantes que las 2 primeras tienen nombre propio. La primera vértebra cervical se llama Atlas. Acuérdate de ese gigante de la mitología griega que estaba sosteniendo al mundo con sus hombros. Bueno, resulta de que el Atlas, o primera vértebra cervical, está sosteniendo los 6 kilos que pesa en promedio nuestra cabeza. Pero el Atlas de por sí o solo no lo está sosteniendo, está formando un engranaje con el hueso occipital que está en la base del cráneo, y esto permite darle esa fijeza, esa dureza que requiere el cuello para sostener la cabeza. La segunda vértebra cervical, que te digo que tiene también nombre propio, se llama axis. Axis viene de eje y es la vértebra que va a iniciar ese movimiento que nos permite el cuello, y por lo tanto ya las restantes tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima cervical son las que van a complementar estos fabulosos movimientos que tiene nuestro cuello. Ya a partir de la séptima cervical ya se une la columna dorsal y bueno, y ese es tema de otra conversación. Esa columna cervical, cuando presenta dolor, cuando presenta compromiso de estos cuerpos vertebrales, fíjate que la mayoría de los casos va a ser causado por causas mecánicas, es decir, malas posturas, posiciones viciosas, como por ejemplo, te explicaba, agarrar el teléfono y en lugar de elevarlo, pues estás todo el día agachado, o posiciones viciosas a la hora de leer o estudiar sobre tu cama o reclinarte sobre el escritorio, ¿no? Y te decía que la mayor parte de los casos es causado por problemas mecánicos, es decir, cosas que tú misma estás produciendo. Pero déjame hacer una salvedad. En las artritis reumatoide, que ya hemos hablado en otras oportunidades, no solamente va a afectar las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, sino que si dejamos avanzar esta artritis reumatoide, si es que ya tiene años agrediendo, comprometiendo las articulaciones, puede producir una alteración que se llama subluxación atlantoaxoidea. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera vértebra cervical, que es el atlas, y la segunda vértebra cervical, que es el axis, se van a desplazar de esta línea natural, produciendo una subluxación atlantoaxoidea. Y esto es una condición que se puede presentar en la artritis reumatoide, pero que afortunadamente lo vemos con menos frecuencia, ya que estamos interviniendo en forma temprana en la artritis reumatoide. Y como te explicaba, esta subluxación atlantoaxoidea, porque tiene membrana sinovial igual que tus manitos, igual que tus pies, que ya vimos que es el recubrimiento de las articulaciones, el forro interno de las articulaciones. Esta articulación atlantoaxoidea se puede comprometer también en aquellas artritis de larga evolución no tratadas. Pero fuera de esa condición inflamatoria, la mayoría de los casos
son producidas por problemas mecánicos, como te explicaba, cosas que tú misma estás produciendo. Y en primer lugar vamos a encontrar una rectificación de la columna cervical. ¿Esto qué quiere decir? Que la columna cervical, el cuello, en lugar de tener esta curvatura natural, que se llama cifosis cervical, que tú puedes medirla poniendo tu palma de la mano acá atrás en la nuca, esta curvatura natural que sirve para mantener los ejes alineados de la cabeza con el resto del cuerpo, esta curvatura natural se va a perder produciendo una rectificación de la columna cervical, o sea, se pone rígida, se pone recta. Este es uno de los primeros signos que vamos a encontrar de compromiso de la columna cervical. Y ya si dejamos que esto siga avanzando, obviamente se van a comprometer los músculos que están rodeando el cuello. Pero fíjate que estos músculos, el trapecio principalmente, que es el gran músculo, que es una especie de manto, un músculo que está cubriendo muchas zonas, que se inserta en el occipital, en los puntos de Arnold, en esta base de la parte dura del cráneo que tienes. Estos puntos de Arnold pueden producir las neuritis de Arnold. O sea, el paciente siente dolor tipo punzante en la base del cráneo. Y es importante en estos casos que sea obviamente estudiado por un reumatólogo o por un neurólogo. Te decía que ese gran músculo trapecio que se inserta a nivel del occipital de ese hueso duro va a extenderse por la parte alta de la espalda, va a llegar hasta los hombros y puede inclusive producir un dolor irradiado hacia el escote y hacia la parte alta del pecho. O sea, muchos pacientes vienen por dolor en la parte alta del hombro, o dolor en la parte posterior del cuello, o inclusive dolor en la parte anterior del pecho. Y en ese momento es muy recomendable examinar los movimientos de rotación, o sea, hacia los lados de la columna cervical, los movimientos de flexo-extensión, y hacer una leve compresión, una leve presión sobre la cabeza, leve por favor, y este movimiento puede producir la molestia. En ese momento le preguntamos, señora, ¿es esta la molestia que le está causando? Sí, doctora, ese es el dolor que siento cada vez que realizo mis actividades. Ok, en ese momento tomar una radiografía de la columna cervical puede salir inclusive normal si es que estamos encontrándolo en una etapa avanzada. Y una resonancia magnética nos va a dar muchísima información porque nos habla sobre la integridad, sobre la buena disposición de los discos que están entre vértebra y vértebra. Un punto muy importante que quiero tocar también aprovechando esta charla sobre la columna cervical es que si ustedes en algún momento encuentran a una persona tirada en el piso, no sabemos si fue resultado de un accidente automovilístico, lo atropellaron, se desmayó, muchas causas por las cuales un paciente pierde la conciencia y está tirado en el piso, por favor, les ruego que no lo movilicen. ¿Por qué? Porque en nuestra buena intención, en nuestras ganas de ayudar a esta persona, nuestro instinto natural primario inmediatamente nos van a decir recógelo del piso. Pero en ese recogerlo del piso puedes producir daño en la columna cervical. Y lo aconsejable en estos casos es primero llamar a los paramédicos, a los bomberos, a la policía, a una ambulancia, a alguien que tenga mayores conocimientos de primeros auxilios. Pero por favor, no toques a la persona.
Si es que quieres saber si es que esta persona está consciente, pues dale pequeñas palmaditas en las mejillas de tal manera que reaccione, o provócale dolor, y eso es un caso bastante extremo, presionando las tetillas, que son una zona muy sensible, muy dolorosa, y ese dolor va a despertar al paciente. Pero incluso si es que logramos despertar al paciente, por favor pidámosle que se quede en esa posición hasta que lleguen los paramédicos. Pero si tienes la oportunidad de encontrar una tabla o una loseta, algo rígido, una carpeta puede ser, que puedas deslizarlo debajo del cuello de tal manera que le des estabilidad a esta zona tan delicada que es la columna cervical, podemos evitar daños a futuro. Se ha visto demasiados casos de pacientes de accidentes automovilísticos en los cuales no han tenido la precaución de proteger el cuello. Y ustedes van a ver en las películas, en esta serie de primeros auxilios, que lo primero que hacen los bomberos, los paramédicos, la gente que está capacitada y que viene a ayudar, es ponerles un collarín, de tal manera que evitemos daños a futuro. ¿Por qué? Porque a nivel de la columna cervical está el gran inicio de esta continuación del cerebro. El cerebro se transforma al bulbo, es un bulbo, es un paquete grueso de filetes nerviosos, y luego se va adelgazando. Y este bulbo y este inicio de la médula y en toda su médula está recubierto por la dura madre, que es la dura madre, una estructura que está protegiendo, un forro importante que va a proteger a la médula, que va a proteger a este importante grupo de filetes nerviosos. Y si nosotros realizamos una maniobra brusca, agravando el traumatismo que puede haber tenido, por ejemplo, en este accidente automovilístico, podemos terminar de lesionar la médula espinal y lamentablemente este paciente puede llegar a una paraplegia. O sea, no va a poder mover sus extremidades, no va a poder mover los brazos y las piernas. Imagínense, aparte de la tragedia que implica esto para el paciente, el cargo de conciencia que tendríamos por el resto de nuestra vida por no haber tenido esta precaución de no movilizar el cuello, por favor, en una persona que está inconsciente. Estos filetes nerviosos principalmente se van a distribuir hacia los brazos, ya que la columna lumbar se encarga de distribuir los nervios para las piernas. Y si hay una lesión, un desplazamiento del disco, por ejemplo, intervertebral, el paciente puede presentar adormecimiento, quemazón, sensación de hincadas, sensación de frío, sensación de calor a nivel de todo el brazo, ¿no? Y en este caso siempre me gusta hacerles recordar de que un infarto cardíaco puede producir adormecimiento, puede empezar con adormecimiento en el brazo izquierdo, y esto hay que tomarle muchísima importancia, ¿no? Sobre todo si es un paciente hipertenso o que tiene problemas de coagulación de la sangre, o si está presentando problemas cardiológicos, ¿no? Pero fuera de este importante signo que es el adormecimiento brusco de uno solo de los brazos, me estoy refiriendo a esas sensaciones anormales, tipo adormecimiento, tipo hincadas, tipo sensación de frío, calor, como las estaba refiriendo, que pueden presentarlo ya hace muchas semanas o muchos meses. Y esto puede ser indicio también de que hay una lesión a nivel de la columna cervical.
Muchos otorrinolaringólogos nos transfieren a los pacientes que, por ejemplo, están presentando mareos. Y los mareos en un primer momento deben ser investigados por un otorrinolaringólogo. Él especializa en oído, nariz y garganta. Porque en el oído medio se encuentra el centro del equilibrio, el sistema vestibular, que nos encarga de mantenernos equilibrados, que se encarga de que no nos caigamos, ¿no? Entonces, el otorrino, una vez que ha hecho las pruebas vestibulares, así se llaman esas pruebas que determinan si es que el vestíbulo está comprometido y que es causa de mareos, o una expresión mucho más avanzada, que ya son los vértigos, en que sientes que todo el mundo te da vuelta alrededor. En estos casos leves de los mareos o casos extremos de los vértigos, y una vez que han investigado con las pruebas vestibulares de que no es el oído el causante de esta molestia, nos los transfieren para investigarles la columna cervical. Y no es que los problemas de disco vayan a causar estos mareos o estos vértigos. Lo que ocurre es que así como bajan los nervios, está subiendo también una arteria muy importante, que es la arteria basilar, que se va a encargar de dar la irrigación, de llevar sangre al cerebro, oxigenarlo. Y si hay una falla o obstrucción en el sistema, en la arteria vestibular, que a veces puede ser causado por desplazamientos o por osteofitos, que son los picos del oro, muy grandes a nivel del cuello, podría ser una causa que explique estos mareos o estos vértigos. Finalmente, ante estas situaciones extrañas, diferentes, que tú sabes que no está bien esos mareos, que no están bien esos adormecimientos, que no está bien que tengas ese dolor permanente en la nuca, en el cuello, que pierdas esta curvatura natural donde debe encajar la palma de tu mano, inmediatamente busques ayuda de un profesional de la salud. Puede evitarte daños a futuro, y ese es el motivo de estas charlas, de que te mantengas informado y que sepas que estas situaciones no están bien y que debes de buscar asistencia profesional. Que estés muy bien y ten un lindo día.